Pioneros de ayer y de hoy. Hoy con el arqueólogo cordobés Alfonso Uribe, el negro Uribe, así lo conocen en las obras, en las excavaciones, en todos lados. Alfonso, ¿qué opinión tiene usted de cómo ha sido Córdoba, sus gobernantes en el siglo XX, respecto de lo que es la guarda de los tesoros arqueológicos que podría haber en la provincia? Mira, en general, uno de los problemas principales que hemos tenido es que esta ciencia, la arqueología como tal, es bastante nueva. Aunque pensamos que, bueno, sí venía desde Egipto, los investigadores, y de finales del 1800 investigando, la llegada a Córdoba es bastante reciente, sobre todo empieza a tomar fuerza a partir de 1970, incluso trayendo nuevas tecnologías como que llegan en el 69 a través de Res González, como el carbono 14, ¿sí? Los fechados de carbono 14, es bastante reciente. Y ahí, entonces, normalmente yo siempre digo que el Estado va un poquito por detrás de las normas, de las leyes. Entonces intenta ir adaptándose a medida que se van dando los descubrimientos. Como por ejemplo, para dar un caso antiguo, el Estado tomó la decisión de preservar la cripta jesuítica una vez que la encontró, y a partir de eso creó su área de arqueología y empezaron a tomar trabajos. Ahí aparecen las ordenanzas de protección del casco histórico. Pero a posteriori. A posteriori. No. Y toma mucha fuerza, sobre todo en el traslado hacia la responsabilidad de las personas y el involucramiento de la sociedad, sobre todo a partir del año 2000, ya con la Declaratoria de Patrimonio Mundial. Ahora, el tema del tráfico de elementos, la venta, la salida al exterior, ¿usted cree que puede haber habido una sangría importante de elementos? Sí. Hay una sangría importante. UNESCO solamente en América del Sur está buscando 17.000 objetos, y Córdoba no se ha quedado atrás en eso. Ha sido una zona de mucho tránsito y de tráfico de bienes culturales, de piezas arqueológicas, no solamente cordobesas, posiblemente las cordobesas sean las menos, sino como un tráfico que viene principalmente de la zona de Bolivia, Perú, Chile, noroeste argentino, que pasan por Córdoba y se redistribuyen. Y últimamente está siendo muy afectado el patrimonio jesuítico religioso de Paraguay, por ejemplo, que toman como camino posiblemente Córdoba y posteriormente la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Así que se han detectado hace unos años atrás un caso muy grande donde estaban saliendo más de 2.000 piezas arqueológicas peruanas y ecuatorianas hacia Europa por el aeropuerto de Ezeiza. Claro, y tampoco, internacionalmente se busca, pero hay también caminos esto es un delito, entonces un camino delictivo donde hay también quien compre estas cosas y las tome para su coleto privado. Totalmente, hay toda una parte que está asociado con el disfrute personal, que son los casos, hay casos muy conocidos de eso, pero también los casos más importantes por lo cual se lo considera un tráfico ilícito, un expolio de las obras que tiene un país y el daño que le produce, es porque, bueno, se roba ese patrimonio que nos identifica, que nos colectiviza a todos como nación, pero también en los últimos años, y sobre todo, que se han recordado ahora los atentados de la AMIA y demás, los estados le pusieron mucho la vista a esta problemática, porque cuando fue el atentado de las Torres Gemelas, la organización de Bin Laden vendió una colección arqueológica en el mercado negro para poder obtener dinero y con eso pagar parte de lo que fue el atentado de las Torres. Entonces, los estados han empezado a mirar no solamente la cuestión del daño que hace patrimonial, sino todo lo que puede por la seguridad, y también porque muchos lo utilizan también en la actualidad como lavado de activos, ¿no? Que es una forma, siempre pongo este ejemplo, si nos compramos un auto, el auto va a empezar a perder valor rápidamente. Si compramos un cuadro, el cuadro a medida que pasan los años va a ir incrementando su valor. Y en muchos de esos casos los cuadros no los tienen declarados, y entonces la ganancia es neta, mientras que lo otro siempre uno tiene que poner plata, digamos, que va perdiendo. Entonces, por eso es la importancia que los estados y las Naciones Unidas sacan tantas reglamentaciones para la protección de los bienes culturales. No todo es tan, digamos, tan agradable como encontrar enseres. También le tocó trabajar las fosas comunes de la epidemia de cólera.
Sí, nos tocó, pero desde un asesoramiento más principalmente y de una readecuación de los entierros. En la epidemia de cólera, en el caso mío me tocó, cuando encuentran, hacen el hallazgo, siempre por protocolo trabajan los antropólogos forenses, por los casos que tenemos desaparecidos tanto de la década de la dictadura como de las desapariciones actuales. Una vez que ellos determinan si son arqueológicos o no, o si tienen alguna duda, intervienen ya los arqueólogos y los antropólogos forenses, y en mi caso yo trabajé analizando los restos que habían quedado asociados al esqueleto que encontraron en uno de los lugares, y en el caso yo analicé todas las maderas y los clavos que tenía en el cajón la ropa que tenía la persona y los botones, para determinar en esa primera instancia, que se llama una datación tentativa, que eran posiblemente muertos de cólera de finales del 1800, 1885. Claro. Luego los investigadores ya en el laboratorio hicieron estudios en mayor profundidad con partes de los cuerpos y determinaron que sí, que el virus del cólera estaba presente todavía en los restos óseos humanos, entonces que correspondía el dato histórico con el análisis de la cultura material y el análisis que ellos habían hecho bioquímico de esos materiales. ¿Qué elemento trajo para sorprendernos? Bueno, este es un elemento que es muy apreciado para mí, aunque esto está impreso en 3D, es un símbolo que se encuentra en todas las rejas coloniales de Córdoba, que se encuentran en las partes altas de las iglesias, que se encuentran en áreas de acceso a cementerios. ¿Y qué es? Y esto se llama sankofa. Sankofa. Sankofa es un símbolo africano, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Por eso tiene mucho valor para mí cuando lo encontré, porque la primera vez que lo identifiqué en un cementerio en Estados Unidos, en Nueva York, no acá en Córdoba, y ahí dije, cuando estaba visitando ese museo, dije, esto lo he visto en Córdoba. Y a partir de eso empecé a estudiar todo lo que es la herrería y la presencia africana acá en Córdoba, y este símbolo es muy importante porque lo pusieron siempre en lugares altos. Lo tenemos en el ingreso de la iglesia de la Compañía de Jesús. ¿Y qué significa? Mirar al pasado para entender el presente y no olvidar. Ah, qué interesante. ¿Y no tiene ninguna letra? No. No tiene letra. No. ¿Y quién determinó que era eso? Mirar el pasado para entender el presente y mirar el futuro. Bueno, esto viene del Bantú, de África, es un símbolo africano. En el análisis que nosotros hacemos la documentación, buscamos de dónde provienen los símbolos, hay manuales y catálogos completos de estos símbolos, y a partir de eso, en mi caso, yo los busqué como lo encontraba en la herrería. Y me llamaba la atención que siempre estaban en lugares altos o lugares muy visibles. Y son los sincretismos de los esclavizados, en donde solamente los que pertenecen al grupo son los que entienden lo que quiere decir el significado de este objeto. Es muy llamativo porque en todas las cruces de las iglesias están. O sea que... Sí, pero no sabíamos qué significaba. No sabíamos Claro. qué significaba, pero estaban ahí, ellos los habían dejado como una evidencia para que los grupos que vinieran posteriormente no se olvidaran de dónde venían. Esto es un aforismo, como te decía, africano, de lengua bantú, que viene de la región del Congo y de Angola. Súper interesante. Alfonso, ya concluye nuestra conversación. Quería preguntarle el tema de la negritud, que ha estado la ruta de los esclavos, sus vestigios y demás. Ha estado muy tapado, muy invisibilizado por años en Córdoba. ¿Hemos tenido una presencia importante de esclavos? Sí, hemos tenido una importante comunidad de esclavizados, que son las personas que no vinieron voluntariamente. Y luego que se dedicaban al servicio de las familias. Exactamente, y que muchos tenían profesiones, eran zapateros, herreros. Los herreros tenían una alta valoración social, incluso cumplían hasta casi el rol a veces hasta de médicos. Teníamos parteras, o sea, tenían una importancia en la sociedad colonial, llegando en algunos casos, por ejemplo, para el que me recuerdo ahora, el censo de finales del 1864, si no me equivoco, en donde se plantea que prácticamente el 64% de la población tenía alguna descendencia de esclavizados, ¿no? ¿Y eso qué serán? ¿Las corrientes europeístas son las que
dejan en el fondo del escritorio estos papeles? ¿No queríamos tener una raíz negra importante? Teníamos una raíz negra e indígena muy importante, pero necesitaba el Estado crear una nación, ¿no? La nación argentina, y necesitaba unificar, porque si no eran muchos lenguajes, muchos grupos étnicos, muchas religiones, entonces necesitaba unificar. Y unifica a través principalmente de la educación, y a partir de la educación se escribe una historia oficial, y empieza como primer, digamos, escritor reconocido, podríamos decir el general Mitre, ¿no? Con las historias oficiales de los próceres, y a partir de eso comienza lentamente la invisibilización de estos grupos, ¿no? Porque también había estigmatizaciones y demás, pero el Estado es el que invisibiliza en un momento como un criterio de unificación. Y bueno, ¿y qué es el criterio? Los inmigrantes vienen a trabajar, vienen al progreso, esa dicotomía, ¿no? De civilización o barbarie. Entonces, bueno, eso lleva a la invisibilización, pero como decir, los descendientes de los esclavizados, los inmigrantes caboverdianos que llegaron al fin de 1800, los pueblos originarios están presentes y son parte de la sociedad de Córdoba. Y eso es lo que nosotros estamos buscando también a nivel arqueológico, de los objetos que dejaron en el pasado y cómo también se trasladan y nos construyen y nos dan identidad en el presente. Gracias, Uribe. Este momento con nuestro invitado de hoy lo presenta Vélez y le hago un pequeño regalo. Vélez, la empresa de Córdoba que siempre te acompaña a la hora del desayuno o de cocinar. Vélez, somos familia. Y justamente le regala Vélez esto que le va a servir cuando esté en campo, cuando esté haciendo su trabajo, porque es una tacita para café. Hermoso, hermoso. Espero que le sirva. Cuando usted sale a trabajar, ¿no vuelve a sus rutinas habituales? O sea, ¿vuelve a su casa o no? Sí, tengo que volver algún día. Tiene que volver algún día. Tiene que volver. Sí. Pero digo, cuando hacen estas, por ejemplo, ¿cuánto le llevó toda la investigación ahí en el Paseo de Córdoba del Nueva Andalucía? Bueno, toda la investigación esa llevó 5 años. 5 años, me decía. 5 años. Que alguna vez habrá vuelto. Sí. Así que, y compatibilizando, bueno, el resto de las tareas también de trabajo que tenemos, porque bueno, la etapa de excavación fue la primera parte del trabajo. Ahora viene la parte más larga, que es la parte del análisis en laboratorio, y todavía nos falta excavar el sector del refectorio jesuítico, el comedor de los jesuitas, que tiene todavía enterrado el techo, parte de la bóveda del techo original, que tiene pinturas del 1400, con lo cual eso se va a hacer muy detalladamente y muy lento para ver si levantando esos materiales posteriormente con métodos digitales podemos recrear cómo era esa bóveda y la pintura de esa bóveda. ¿Es ansioso? Bastante. ¿Cuando busca? No, cuando busco no. ¿Y se desilusiona cuando no encuentra? No, siempre encontramos algo. En arqueología siempre encontramos algo. Aunque sea una chapita de una gaseosa, algo siempre se encuentra y nos da la pauta de qué está pasando. Yo he encontrado a veces en excavaciones, por ejemplo en el Molino de Torre, un soldadito de plástico. Pero automáticamente dije, listo, esto me permite fechar ese piso, porque eso se empezó a fabricar a partir de 1972. Entonces, siempre, aunque sea lo mínimo, siempre encontramos algo y algo descubrimos. ¿En qué lugar le gustaría trabajar en este futuro inmediato? Acá en Córdoba hay millones de lugares hermosos. En la catedral. En la catedral. Ya trabajó en la catedral, sí, en el patio de las higueras. Hemos trabajado en el patio de las higueras, pero hay muchas sorpresas nuevas en ese patio. Hay muchas sorpresas. Sí. Ha sido un placer conversar con usted. Gracias. Muy gracias amable. A ustedes. Hasta pronto, Alfonso. Encantado, gracias. Pioneros de ayer y de hoy. Se nos pasó volando porque hay temas tremendamente apasionantes. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Nos volvemos a encontrar el domingo que viene a las 19 por Canal 10.